Dios les bendiga, hermanos, buenas noches. Los saludo con la paz del Señor a cada uno de ustedes que está del otro lado, ¿no? En esta hora. Primeramente quería presentarme, mi nombre es Jonathan, pertenezco en el Ministerio Casa de Restauración de la REA 98 Monte Grande, de Alén solamente una cuadra, ¿no? Entre Alén y Las Heras. Así que aprovecho para hacer extensa la invitación, ¿no? Cuando finalice este tema de la cuarentena, de esta pandemia, que puedan estar acercándose, ¿no? A la casa de oración, a poder exaltar el nombre del Señor, ¿no? Y a poder estar compartiendo ahí palabra, ¿no? Que sabemos que es la palabra, ¿no? La que nos edifica, lo que nos restaura, la que nos liberta, ¿no? Así que quiero invitarlos a que puedan estar también compartiendo cada palabra que estamos compartiendo, ¿no? De cada uno de nuestros hogares, ¿no? Que también la estamos transmitiendo por YouTube, para aquellos que no llegan quizás con el horario, quizás por su trabajo o por algún impedimento, que también la pueden estar viendo a través de ese medio, ¿no? Que también la estamos transmitiendo, ¿no? Así que quería compartir con ustedes una palabra que es de bendición para mi vida y sé que lo va a hacer para cada uno de ustedes en esta hora, porque fue lo que el Señor habló a mi vida y sé que también va a estar hablando a cada uno de ustedes. No es una palabra conocida, ¿no? Verdaderamente, pero como siempre compartimos, ¿no? El Señor a través de la misma palabra nos habla de diferentes. Así que es una palabra que está en el libro de Mateo, está en el capítulo 8, lo voy a leer del versículo 23 al 27, y yo a esta palabra le puse un título, ¿no? Y yo le puse como título los beneficios de estar en la barca de Dios. Así que es el título que a mí se me ocurrió que podría ser, ¿no? A través de lo que la palabra nos va a estar diciendo, ¿no? Y de título esta palabra, ¿no? En la Biblia dice Jesús calma la tempestad. Lo voy a estar leyéndoselo a cada uno de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hasta ahí nomás quería compartirlo la palabra con ustedes, ¿no? Una palabra conocida, pero verdaderamente una palabra que es de bendición para cada uno de nosotros, ¿no? Así como lo fue para mi vida, el Señor hoy me habló en una forma diferente a la que me había hablado las formas anteriores, ¿no? Entonces nosotros podemos ver, ¿no? Que comienza diciendo en el 23, dice que el Señor Jesús estaba entrando en la barca y sus discípulos le seguían. Adelante vamos a ver, ¿no? Que ellos atraviesan una tempestad, ¿no? Hay un escritor, dice que había escrito una frase y decía algo así como: estar con Jesús en una tormenta es mejor que estar sin Él en la calma. Y es una frase que verdaderamente en estos días yo meditaba, ¿no? Y digo, qué tremendo, ¿no? Porque es verdad, es mejor estar con Cristo, con este buen Dios, ¿no? En una tormenta, que estar sin Él en la calma. O sea que es mejor cruzar un problema, una aflicción, una lucha, una prueba con el Señor, que estar en calma y no tenerlo a Él, ¿no? Nosotros podemos ver, ¿no? Mucha gente que quizás se quita la vida, que quizás vive, dice, amargada, y vemos que hay gente quizás que de dinero, gente de una buena posición económica. Entonces vemos que el dinero, la buena posición económica, quizás la fama, eso no le redarguye en su vida, ¿no? Eso quizás en cierta forma ellos se sienten que están en calma, pero están sin el Señor, y podemos notar en ellos un vacío, ¿no? Qué bueno cuando nosotros estamos en una tormenta, en una prueba, en una lucha, en una aflicción, pero con Cristo con nosotros, ¿no? Este escritor había escrito esa frase, ¿no? Que verdaderamente fue de bendición para mi vida. Estar con Jesús en una tormenta es mejor que estar sin Él en la calma, ¿no? Entonces dice en el 1, entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Yo puedo vernos como número 1, ¿no? Que lo que debemos hacer
es entrar en la barca del Señor. Si hasta ahora podríamos haber dicho, pero yo quizás todavía no me asomé, quizás todavía no me metí en la barca del Señor. Es lo que debemos hacer, ¿no? Es lo que el Señor nos alienta a través de la Escritura, ¿no? A meternos en la barca con Él, ¿no? Y yo estuve anotando un par de cosas que digo que cuando nosotros entramos en la barca de Dios, ahí verdaderamente vamos a empezar, ¿no?, a vivir lo que Dios tiene preparado para nosotros, ¿no? Entonces yo digo, ¿no?, cuando ellos entraron en la barca se dieron cuenta, ¿no?, que en la barca del Señor hay libertad, hay sanidad, hay gozo, hay paz, hay amor, hay restauración, hay milagro, hay prodigio y sobre todas las cosas hay salvación y vida eterna. Todos esos beneficios, por eso yo le puse de título a la palabra, no por un beneficio económico, sino por un beneficio, ¿no?, de estar en la barca de Dios. A mí se me ocurrió poner ese título porque digo, claro, cuando nos metemos en la barca de Dios, ahí comenzamos a vivir, ¿no?, esas experiencias sobrenaturales, ¿no?, que es experimentar quizás una sanidad, quizás libertad, ¿no?, en nuestros sentimientos, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida quizás familiar, conyugal. Cuando nos metemos en la barca de Dios, podemos dar testimonio que verdaderamente ahí nuestra vida comienza a cambiar. Pero eso cuando ocurre, cuando nos sumergimos, ¿no?, ahí en las profundidades de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso yo como punto 1 decía, si quizás todavía no se han animado a decir, bueno, yo me quiero meter en la barca del Señor y a ver, empezar a experimentar qué es lo que estos locos dicen. Yo antes lo tenía lo mismo, yo decía, estos están re locos. Es más, yo le dije al pastor una vuelta, le digo, yo pensaba, me dijeron que iban a hacer una iglesia ahí, yo dije, esto cuando hagan la iglesia va a venir Cristo y van a seguir haciéndola. De repente me encontré, ¿a dónde? En la barca de Dios. Porque si bien yo digo a la barca de Dios, también lo encontré metiéndome en un lugar físico, ¿no? Yo sé y entiendo que los milagros, la sanidad, todo proviene desde lo alto. El bienestar espiritual y así también el económico, todo proviene desde lo alto. Todo proviene de parte de Dios. Pero yo siempre me gusta recalcar, porque para mí fue de bendición hasta este día haberme metido también en una barca, si bien no tanto en lo espiritual, sino también en lo terrenal, en decir, bueno, en un lugar físico, en un lugar donde me orientaron siempre de este buen Dios, ¿no? Y recordaba, digo, los pastores, los hermanos, siempre me gusta recordar y hacer hincapié en lo mismo, porque ellos siempre nos orientan y nos alientan a buscar de la presencia de Dios. Siempre yo diciendo, no, nosotros también podemos fallar, nosotros también tenemos errores. Es lo que yo cuando le predico la palabra a alguna persona en la calle o a algún muchacho en el trabajo, algo, le digo, mirá que yo también fallo, yo también tengo errores, pero este buen Dios del que yo te estoy hablando, Él no falla, Él no tiene error, Él no tiene mancha ni arruga. Bueno, en este lugar, cuando yo empecé, ¿no?, a transitar los primeros pasos en las cosas de Dios, me fueron hablando de los beneficios de estar metido en la barca de Dios, de estar cada vez aferrado más a Jesucristo. Pero yo como lo hacía lo primero en el lugar físico, estando ahí congregando, buscando al Señor, alabando, glorificando su nombre, escuchando la palabra de Dios, que eso es lo que aumentaba mi fe, escuchando los testimonios del poder de Dios cuando compartía un hermano o el otro. Eso fue lo que me fue alentando, ¿no?, a decir, si ellos pudieron, yo también puedo. Si Dios le ayuda a ellos, a mí también me puede ayudar. Por eso yo digo, también una barca física es necesario, ¿no?, porque es un lugar, ¿no?, en donde uno llega para restaurarse. El pastor siempre dice, la iglesia es un hospital, ¿no? ¿Y a dónde van los enfermos? Es como que yo vaya al hospital, acá nosotros estamos en Monte Grande, ir al Monte Grande y decirle, no, ¿por qué venís? No, por nada. Siempre vamos a un hospital por algo de... Bueno, cuando estamos enfermos espiritualmente, familiarmente, como fuese, personalmente, debemos acercarnos, ¿no?, en donde está una barca del Señor, donde están las puertas abiertas para brindarnos palabra, ¿no?, para brindarnos una oración, para brindarnos quizás un mensaje, ¿no?, como lo hacen los hermanos en este lugar, no en casa de restauración, ¿no? Entonces yo tomaba número 1, asegurarme de estar dentro de la barca del Señor, y si todavía no me había animado a entrar en la barca de Dios, que podamos asegurarnos en este día de decir, yo me quiero meter en esa barca, ¿no? Y es fácil, es sencillo, porque el Señor hizo esta palabra, este evangelio, ¿no?, que transforma, que liberta, que restaura, lo hizo sencillo, para que lo entienda desde un rico, desde una persona intelectual, hasta un indigente. Hasta alguien quizás que no sabe leer ni escribir, pero solamente por el escuchar
por el oír la palabra de Dios, ahí ya automáticamente nuestras vidas comienzan a cambiar. Y eso no lo podemos conseguir ni a través de un brujo, de un hechicero, de un espiritista, ni a través de una imagen. Solamente esos cambios los vamos a experimentar a través de entregar nuestra vida a este buen Dios, y Él ahí comienza a trabajar en nosotros, a restaurarnos cada cosa que nosotros necesitamos que sea restaurada en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. Por eso yo a través de esta palabra quiero alentarlo. Quizás hay alguien que está pasando un problema en su pareja, en su matrimonio, en su familia. Quizás hay una madre del otro lado viendo, ¿no? Y que está luchando por sus hijos en la droga, en los vicios, en la delincuencia, quizás en una enfermedad. Quizás están batallando y peleando con su propia fuerza. Y si en esta hora están escuchando de este buen Dios, ¿no? Yo quiero alentarlo. Cuando terminemos de compartir la palabra, vamos a pasar a hacer una oración de fe, que el paso que nos hace dejar de ser creación de Dios a pasar a ser hijo de Dios. Y a través de ese paso automáticamente nos metemos en esta barca de Dios que estamos hablando, ¿no? Y ahí automáticamente este buen Dios le damos la autoridad de que Él comience a trabajar en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia, y que comience a traer libertad en cada área que está cautiva en nuestras vidas, ¿no? Así que yo quiero alentarlo en esta hora, ¿no? Que pueda recibir esta palabra. Si está escuchando, no es por casualidad, sino es por una causa, es por la causa de Jesucristo, ¿no? Estaba viendo, ¿no? Nuestro hermano Diego, en una meditación estaba compartiendo, ¿no? De Isaías, ¿no? Que cuando el Señor había entrado en la sinagoga y le habían dado a leer el libro de Isaías, y decía: el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando nosotros le damos esa autoridad, que el Espíritu del Señor venga sobre nosotros, ahí verdaderamente nuestra vida va a ser un cambio rotundo, que vamos a comenzar a pasar de un antes a un después. Antes sin Dios y un después con Dios, verdaderamente todo va a ser diferente. Yo me gozaba cuando escuchaba la palabra de mi hermano y digo: qué tremendo, porque es así. Cuando nosotros le invocamos al Señor que venga sobre nuestras vidas, Él en donde llega, en cada hogar donde Él llega, cambia, restaura y trae libertad, ¿no? En el versículo 24 dice: y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y acá podemos ver la confianza de Cristo en el Padre, en Dios, ¿no? Acá podemos ver que el Señor tenía su plena confianza en el Dios Padre, ¿no? Porque dice que se había levantado una tempestad, dice que las olas cubrían la barca, ¿no? Una tempestad tremenda, y dice que el Señor ahí estaba durmiendo, ¿no? Por un lado yo puedo ver que el Señor Jesús depositó su confianza plena en Dios, y por el otro lado puedo ver una tempestad, ¿no? También en la palabra ahí habla de una tempestad. Y a pesar de que Cristo estaba en el asunto, dice que se levantó una tempestad. Yo me recordaba la palabra, ¿no? Que dice que en el mundo tendría aflicción, pero confía en mí, dice el Señor, porque yo he vencido el mundo y las cosas de Él. Y hoy el Señor me traía a memoria, ¿no? Esa palabra, ¿no? En el mundo tendría aflicción, pero que nuestra confianza, mi confianza, su confianza debe estar puesta en el Señor. Él ya nos aclaró que íbamos a tenernos aflicción, pero que confiemos en Él. Acá dice la palabra que se levanta una tempestad, y Cristo estaba en esa barca. Él estaba en el asunto. Sin embargo, no por eso la tempestad no se levantó. Al contrario, cuando Cristo está en el asunto, nosotros podemos ver que las tempestades se van a levantar, y cuando nosotros más nos queremos afirmar en el camino de Dios, quizás más tempestades van a venir. Porque nosotros llegamos a entender que nuestro adversario, Satanás, él no quiere que nosotros nos acerquemos a este buen Dios. Entonces cuando nos comenzamos a buscar más de la Escritura, comenzamos a pedirle más a este buen Dios que nos hable a través de su palabra, ahí podemos ver que quizás más grandes tempestades se van a levantar hacia nosotros. Nosotros debemos hacer como le compartía en su palabra, ¿no? Que nuestra confianza, cuando está puesta en Él, Él ya nos dijo que aflicciones van a venir. Él no nos mintió. Él ya nos dijo: van a venir aflicciones, pero que tengamos nuestra confianza plena en Él, y así debemos hacer, ¿no? Acá yo puedo ver, ¿no? Que se levanta la tempestad, que el Señor estaba durmiendo, ¿no? Y de ahí puedo ver, ¿no? Y también por eso rescataba eso, ¿no? Que la confianza del Señor en Dios, y es la confianza que nosotros debemos tener. Cuando se levante, hoy estamos atravesando una pandemia que la estamos atravesando mundialmente.
Y yo puedo ver los hijos de Dios cómo verdaderamente nuestra confianza está puesta en este buen Dios, ¿no? Sabiendo que quizás esta es también una tempestad más que ya va a pasar. Más adelante vamos a ver qué es lo que ocurre después de una tempestad, pero verdaderamente es imposible atravesar la tempestad si el Señor no está con nosotros. Hoy vemos mucha gente suicidándose, quizás por una noticia, ya ellos se quitan la vida. Quizás por una noticia ellos se amargan, se angustian, se deprimen, comienzan a consumir quizás pastillas para los nervios, para esto, para lo otro, para aquello, que es lo que la ciencia, dentro de su ignorancia, quizás que les suministra para calmar su ansiedad, su angustia. Pero cuando nosotros nos acercamos a Cristo sabemos que no necesitamos ni medicamento, ni psiquiatra, ni psicólogo, sino que verdaderamente el Señor tiene palabra para cada circunstancia que podamos estar atravesando, en nuestra vida familiar, en nuestra vida personal, en nuestra vida quizás financiera. En cada etapa que en nuestra vida nosotros estemos pasando, el Señor tiene una palabra para alentarnos y para guiarnos y para enderezar nuestros pasos, porque Él siempre nos está hablando y corrigiendo, ¿no? Compartía en una meditación anterior, ¿no? Para exhortándonos con amor para que nosotros podamos llegarnos en esa tierra prometida. Por eso al principio decía, por sobre todas las cosas, en el Señor hay salvación, hay vida eterna, que es lo que nadie nos puede dar. Eso es un regalo que Él pagó precio de sangre por cada uno de nosotros, ya está pago. Nosotros debemos esforzarnos y permanecer en su palabra, y Él dice que permanece en mí, yo permaneceré en Él. Debemos esforzarnos en permanecer en su palabra y esforzarnos para poder no llegar adquirir esa vida eterna que el Señor ya nos hizo la invitación a precio de sangre, que Él pagó ese precio por cada uno de nosotros para que podamos accedernos en la vida eterna, ¿no? Entonces leo en el capítulo 26, el versículo 26 dice, Él les dijo, el 25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos porque perecemos. Y acá yo puedo ver, ¿no? Los discípulos sabían a quién recurrir. Ellos en cierta forma reconocen que lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo, era algo sobrenatural. Porque yo llego a entender, digo, quizás el barco, alguien lo estaba manejando, esa barca. Quizás había más tripulantes, aparte de ellos. Ahí la palabra no lo relata, pero es algo que yo llego a imaginar. Digo, quizás alguien estaba, no creo que ellos hayan subido y que la barca sola se haya cruzado al otro lado. Digo, quizás alguien había manejándola. Digo, quizás había más tripulantes dentro de esa barca, ¿no? Pero digo, como los discípulos y aún ellos, siendo ellos también pescadores, ellos conocían las aguas, ellos conocían los mares. Pero ellos reconocieron en cierta forma que la respuesta a ese problema que estaba aconteciendo en ese momento, ¿no? A esa tempestad que se había levantado, ¿no? Ellos reconocieron que la solución la tenía Cristo. Ellos no recurrieron quizás a quien manejaba la barca o se preguntaron, ellos fueron directamente al Señor a despertarle y dice que le dijeron, ¿no? Le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos, ¿no? Y yo digo, qué tremendo, ¿no? Como ellos en cierta forma, cuando muchas veces quizás yo he compartido esta palabra y decía, ¿no? Que a los discípulos les faltaba la fe, de repente puedo ver que ellos en cierta forma sabían quién era que iba a resolver esa situación, ¿no? Ellos en capítulos anteriores, la palabra acá Mateo relata, ¿no? Que ellos ya habían visto milagros, ellos estando con el Señor, cada cosa, en cada lugar donde el Señor iba, Él aprovechaba para predicar la palabra de Dios Padre, ¿no? El Hijo aprovechaba cada momento, cada circunstancia. Acá vemos que dice que Él estaba durmiendo y ni aún Él durmiendo desperdició esa circunstancia. Porque Él ya aprovechó ¿para qué? Para enseñarle a los discípulos. Digo, qué tremendo el Señor, ni un segundo. Los discípulos dormían, pero cuando ellos se levantaban ya se encontraban que el Señor algo estaba haciendo, algo estaba enseñando. Nosotros podemos ver en la palabra, ¿no? En la vida de Cristo, que Él cada minuto lo aprovechó, desde su niñez hasta que llegó, ¿no? La hora de su muerte, ¿no? Cada momento en donde iba, Él predicaba de este buen Dios, ¿no? Con sus actos, quizás con ejemplo, quizás acá lo vemos en una tempestad, metido dentro de una barca, Él descansando, aprovecha cuando se levanta y le predica a su discípulo, ¿no? Dice,
En el 26 él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Por un lado vemos que el Señor lo exhorta, le dice hombres de poca fe, ¿no? Dice que Él se levanta y reprende los vientos y al mar, ¿no? Por un lado podemos ver la autoridad de Cristo, ¿no? Al momento de reprender los vientos y el mar, ¿no? Que esa autoridad, eso era algo que ellos no habían visto nunca, ¿no? Y yo puedo entender por otro lado también qué es lo que ocurre cuando dejamos, ¿no?, nuestro problema en las manos de este buen Dios, ¿no? Él hace grande bonanza hacia nosotros, ¿no? Dice que cuando ellos recurren al Señor, y yo en esa parte meditaba también, lo digo, quizás cuántas veces he cargado quizás con un problema familiar, personal, físico, financiero, el problema de la índole que fuese, quizás cuántas veces yo lo tuve hasta que tomé la decisión de dejarlo en las manos del Señor. Quizás estando en la iglesia misma, ¿no?, y el pastor hacía el llamado, si pasá adelante, y cuántas veces postergué hasta llegar el momento de decir: Señor, acá dejo en tus manos. Cuando pasaba quizás que estaba ministrando el siervo, no, de decir: Señor, simbólicamente dejo este problema en tus manos, y ahí verdaderamente podemos ver que Dios obra, porque sabemos que el Señor es un caballero, Él no va a hacer nada sin que Él comience a hacer. Él no se va a meter quizás a trabajar en nuestro hogar sin que nosotros le demos esa autorización. El Señor es un caballero. Acá vemos que cuando los discípulos le despiertan y le presentan el problema, al instante el Señor estuvo obrando, porque un versículo más adelante dice que Él se levantó, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Yo rescataba de esa parte, de ese versículo, ¿no?, primeramente la autoridad del Señor que le dejó a ver a los discípulos, ¿no?, que esa misma autoridad nosotros vemos cuando el Señor parte, que dice que la autoridad que a Él le fue dada también iba a ser para ellos. Y por el otro lado me deja esa enseñanza, ¿no?, que mi problema yo debo tomar la decisión y decirle: Señor, esto es lo que estoy luchando, esto es lo que estoy peleando, la buena batalla de la fe, lo dejo en tus manos. Cuando hay quizás que nos encontramos con cosas que nosotros no podemos resolver, debemos saber que este buen Dios tiene autoridad para resolver un problema de la índole que sea, ya fuese en la salud, en la finanza, en lo familiar, en los vicios, en la delincuencia. El Señor tiene autoridad sobre todas esas cosas para dar una solución, pero Él espera que nosotros lo dejemos en sus manos. Él no es atrevido, Él no se va a meter de prepo a agarrar el problema y solucionárnoslo sin que nosotros primeramente le demos la autoridad de que Él lo haga. Acá lo vemos los discípulos. Hasta que ellos no le fueron a despertar, el Señor no obró. Él ni se movió hasta que ellos no fueron a llamarle. Y asimismo yo digo, para nosotros debe ser lo mismo, debemos ser claros, debemos ser específicos con el Señor cuando le pedimos. Dice que muchas veces no recibimos porque pedimos mal, porque quizás que no somos específicos en qué área estamos necesitando que Él esté obrando, ¿no? Así que yo lo aliento que podamos sincerarnos con el Señor. Señor, en esta área es la que quizás me está costando, o la que estoy luchando, o la que lo estoy tratando de hacer con mi fuerza, pero muchas veces quizás me desgano porque veo que no encuentro resultados. Cuando nos sinceramos con el Señor, Él podemos ver que Él dice que al momento, dice que Él se levantó, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza, ¿no? Y la grande bonanza significa, ¿no?, que todo volvió a estar tranquilo, sereno, calma, ¿no? Y eso es lo que Dios hace cuando nosotros dejamos nuestro problema en sus manos. Todo vuelve a estar tranquilo, todo vuelve a estar en la normalidad. Eso es lo que Dios hace, ¿no?, en nuestra vida, cuando quizás está desarreglada por darle la espalda a Dios. Cuando nosotros nos volvemos a Él, nuestra vida verdaderamente hace un giro, y Él es especialista ¿en qué? En restaurar. Y es lo que hace con cada uno de nosotros cuando nosotros le damos la autoridad, ¿no? Así que, y acá veía también, ¿no?, en el 27, dice: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen, ¿no? Y una vez más se maravillaron sus discípulos, ¿no?, al ver la autoridad, lo que el Señor estaba haciendo, ¿no? Y yo digo, quizás también si había más tripulantes en la barca, quizás también si había uno,
también se habrán maravillado, ¿no?, de ver lo que el Señor hizo, ¿no?, lo que hizo en esa tempestad, ¿no? Dice que a todo esto, dice que hubo un varón que quiso desmentir este relato de Mateo, ¿no? Porque dice que ellos lo que estaban cruzando, creo que en otra versión, otro de los evangelios, dice que ellos estaban cruzando un lago. Pero, y algunos también dicen que ellos estaban cruzando, porque acá la palabra relataba, ¿no?, que dice que se había levantado una gran tempestad de mar, dice, ¿no? Dice, y algunos estudiosos dicen que era como si fuese un brazo del mar. No era el mar de lleno, pero sino como que si fuese un brazo del mar, ¿no? Dice que ahí vino un varón que quiso desmentir el relato porque dijo que no tenía, digamos, el grado ni de profundidad, ni digamos de extenso, ni a lo largo ni a lo ancho para que se produjese semejante evento, ¿no? Dice que en el momento que él quería desmentir esto relatado acá por Mateo, ¿no?, dice que al momento dice que se levanta una tempestad, ¿no?, y él dice que llega a comprobar. Entonces ahí vemos, ¿no?, cómo el Señor nuevamente le dejó a ver a este varón, ¿no?, que quería desmentir el relato de Mateo, que verdaderamente se había levantado una tempestad, ¿no? Y muchas veces para nosotros va a ser lo mismo, ¿no? De donde nosotros menos esperemos, esa tempestad se va a levantar, pero verdaderamente yo quiero alentarlo a que nuestra confianza pueda estar en el Señor. Y Él va a ser quien va a resolvernos, quien va a dar la buena respuesta desde lo alto a cada una de las tempestades que se puedan levantar en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro hogar, ¿no? Así que yo sé que esta palabra va a ser de bendición para cada uno de ustedes, así como lo fue para mi vida, ¿no? Y quiero en esta hora que podamos estar orando, ¿no? Dedicar un tiempo de oración, ¿no?, por las autoridades, por los pastores, por el presidente, por sus colaboradores, ¿no?, por los que están trabajando en la salud, ya sea por los médicos, los que manejan la ambulancia, los camilleros, los enfermeros, los doctores, por las diferentes fuerzas de la policía, la gendarmería, la policía federal, ¿no?, que podamos orar quizás por el ejército también que está colaborando, ¿no?, en esta pandemia en contra del COVID-19, ¿no? Que podamos estar orando por cada uno de nuestros hermanos, ¿no?, quizás de su hogar, que tiene una petición, y quizás que para aquellos que creen que es imposible, ¿no?, que este buen Dios responda, yo lo aliento en esta hora que puedan probarlo, que puedan probar con el Señor. Yo de probar tantas cosas en la vida, ¿no?, de probar con quizás la idolatría, un día probé con Cristo y verdaderamente ahí encontré la salida, ahí encontré la respuesta, ¿no?, a cada problema que acontecía en mi vida, ¿no? Yo quiero alentarlo a que podamos estar orando por eso, ¿no? Primeramente me gustaría que podamos hacer una oración de fe para quizás hay alguien por primera vez viendo y escuchando y quizás tiene esa necesidad de decir, yo necesito que mi vida cambie, yo necesito que mi familia, que mi hogar cambie, necesito poder experimentar lo que es paz, que en estos tiempos de prueba, de lucha, es una palabra que ya escasea, prácticamente ya no se escucha esa palabra, la palabra paz, y nosotros sabemos que la paz también proviene de este buen Dios, porque Él nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Yo lo aliento en esta hora que podamos estar repitiendo ahí en donde está esta oración, que es la que nos acerca y pasamos de dejar de ser creación a poder llamarnos hijos de Dios, ¿no? Yo le invito a que pueda repetir conmigo, Señor Jesús, en esta hora te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido, Padre, ahora como hijo, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy tú cortes con toda maldición generacional sobre mi vida y que me alcancen tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y a partir de esa oración yo te aliento, te invito a que puedas probar con este buen Dios, y verdaderamente yo tengo la seguridad de que si lo haces creyendo, si orar significa hablar con Dios, así como hablas con una persona, así como estamos hablando en este momento, es lo mismo pero con Dios. Es a sincerarnos con Él y decirle, Señor, por intermedio de tu Hijo amado Jesucristo te pido esto, que tú puedas estar orando en esta área o en esta, y el Señor va a escuchar, y yo asegurarte que Él va a estar respondiendo, porque eso es lo que hace este buen Dios con nosotros. Dice, clama a mí
y yo te responderé. Dice en Jeremías 33:3. No quiero robarle más el tiempo, quiero que podamos estar orando, ¿no? Por Fernando, por problemas de salud y por su familia. Que podamos pedirle a este buen Dios, ¿no? Que esté glorificando su nombre. En esta hora lo invito a que podamos estar haciendo una oración creyendo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora. Una vez más, Señor, delante de tu presencia, ahora pedirte por Fernando. Padre, en esta hora yo te pido que tú estés obrando, Señor, junto con mis hermanos. Padre, nos unimos en esta oración pidiéndote, Padre, que tú estés obrando en la vida de Fernando, en su salud, Padre, te pedimos que tú estés obrando en su familia. Señor, en esta hora, Padre, a través de esta petición que han presentado, Rey de Gloria, yo te pido que tú estés sorprendiendo, Señor, aquel o aquella que te ha creído, Padre, y que se ha decidido a pedir, Señor, este pedido de oración, Señor, yo te pido que tú lo sorprendas, Padre, y que le muestres, Señor, que tú eres un Dios poderoso, un Dios soberano, Padre, que tú eres un Dios con autoridad y potestad, Señor, en cada una de nuestras necesidades, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido que tú glorifiques tu nombre, Señor, en la salud de Fernando, Padre, y en su familia en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Y quiero invitarlo un minuto más solamente que podamos estar orando por cada cosa que le he repetido. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, una vez más, Señor, delante de tu presencia, Padre, ahora pedirte, Señor, en esta hora, Padre, te presento, Señor, la vida de los pastores, Padre. Te pido que tú lo bendigas, Señor, al pastor Daniel, la pastora Esther, Padre. Que tú sigas bendiciendo sus vidas, Señor, como lo has hecho hasta este día, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que tú guardes su entrada y su salida. Que guardes el vehículo que ellos se mueven, Padre, que guardes su hogar, Señor, que guardes su familia, Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que está del otro lado, Padre, que tú lo estés bendiciendo, Señor, aún aquellos, Padre, que tienen una petición, Señor, en lo íntimo, Padre, en el nombre que tú estés respondiendo, Padre, esos pedidos de oración, Señor, de cada uno de mis hermanos en esta hora. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos de la congregación, Señor, que tú los bendigas, que tú los guardes, que bendiga sus vidas, su familia, su hogar, Padre, en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido que tú estés glorificando tu nombre, Padre. En esta oración te pido, Señor, también, Padre Santo, cuando sale a repartir, Señor, los alimentos, el hermano Carlos junto con el pastor, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido que tú los bendigas, Padre, que tú los guardes. En el nombre de Jesús, Señor, que guardes el vehículo. Padre, que estén tus ángeles, Señor, con ellos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pido en esta hora también, Padre, por cada, Señor, autoridad de este partido de Esteban Echeverría, por el intendente, Padre, por aquellos que están trabajando en el municipio con él, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pido también que bendigas esta Argentina, como lo has hecho hasta este día, Padre, que bendigas el presidente, los gobernantes, los ministros de salud, de economía, Padre, en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que tengas en cuenta los médicos, los doctores, Padre, los que manejan una ambulancia, los camilleros. En el nombre de Jesús, Señor, aquellos doctores, doctoras, Padre, que están trabajando, Señor, en esta pandemia, en este COVID-19, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido que tú los guardes. Padre, en esta hora te pido que le des sabiduría, Señor, a aquellos que trabajan en un antídoto. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que los guarde, que bendiga su vida, sus hogares, su familia, Padre, en esta hora. En el nombre de Jesús te pido también, Señor, por el ejército, la gendarmería. Padre, te pido, Señor, por la policía federal, la policía local, Padre, por cada fuerza, Señor, que está trabajando, Señor, en esta pandemia. Padre, que tú lo estés guardando, que estés guardando sus vidas, su familia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, los cubrimos con tu sangre, Padre, en esta oración, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú estés, Señor, extendiendo tu mano poderosa, así como lo haces sobre Argentina, Padre, sobre cada país, sobre cada provincia que están necesitando, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta hora, yo te pido que tú estés obrando, Señor, sobre cada lugar, Padre, donde están invocando tu nombre, Señor, sobre cada lugar, Señor, donde te están clamando, pidiéndote misericordia, Padre. Te pido que bendigas cada pastor, cada pastora, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, cada congregación, Padre, donde se están reuniendo a orar, donde se están juntando, Padre, poniéndose de acuerdo, Señor, así como tú has dicho. Padre, tú has prometido, Señor, donde hubiese tan solo 2 o 3 en tu nombre. Tú has prometido que ahí estarías, Señor, y te pido que tú estés obrando, Señor, en esta hora.
En el nombre poderoso de Jesús, Padre, y te damos las gracias, Señor, por tu misericordia, Padre, por sobre todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y quiero invitarlos, hermanos, que puedan seguir compartiendo. Cada día, todos los días vamos a estar compartiendo palabras a las 10 horas y a las 20 horas, ¿no? Que puedan seguir del otro lado, y si quizás por una razón, un motivo de trabajo o lo que fuese, no lo pueden estar presenciando en vivo, que lo puedan estar viendo también, ¿no? Por vía YouTube, ¿no? Y que lo puedan estar compartiendo quizás con aquellos que no conocen, ¿no? Dios le bendiga y buenas noches.